Muy buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren bien. Quiero agradecer al Departamento de Filosofía por la invitación a participar en esta jornada de 24 horas de filosofía que considero que es muy importante y necesaria en el contexto de la República Dominicana, que se estimule la reflexión crítica y el debate. Y bueno, yo me voy a circunscribir de manera muy, vamos a decir, rígida, no me gusta mucho ese término, al tema que me corresponde. ¿Qué quiero decir con que me voy a circunscribir de manera rígida al tema que me corresponde? Que tratemos de concentrarnos en dicho tema. Voy a hablarles sobre una temática de gran envergadura a nivel internacional, de gran importancia en la actualidad, que es el tema del transhumanismo y el posthumanismo. ¿Con qué se come eso, Este tema es tan importante por varias razones. Primero, porque atraviesa nuestras corporalidades. Es importante debatir este tema porque nos interpela como seres humanos de manera directa e indirecta. Interpela nuestra existencia. No es un tema de abstracciones etéreas y por los cielos. Es una temática que vincula no solo nuestro pasado como especie humana, sino nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. El tema del transhumanismo y el posthumanismo. Hay muchísimo debate en el mundo académico, en el mundo científico, en el mundo de los medios de comunicación, no solo en este país. En este país está un poco tímido el debate, pero a nivel internacional hay muchísimas riñas, muchísimas conceptualizaciones. Hay quienes defienden el transhumanismo de a capa y espada como que es lo mejor para nosotros alcanzar una mejora de nuestra existencia. Hay otros que condenan el transhumanismo. Pero también otra problemática que yo veo en el debate es que hay muchísima confusión sobre esos dos conceptos, transhumanismo y posthumanismo. Hay personas, incluso académicos, que hablan de transhumanismo y posthumanismo como si fueran sinónimos. Hay otros que logran distinguir las diferentes acepciones que tienen ambos términos. En esta intervención mía, mi objetivo principal son las 2:02, llevo 2 minutos. Mi objetivo principal es desglosar las diferencias y las semejanzas entre transhumanismo y posthumanismo. Vamos a iniciar y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a empezar a hablar y si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano, incluso aunque yo no haya terminado. Pero déjenme compartir con ustedes esa distinción entre ambos conceptos. Ese concepto, el de transhumanismo, voy a iniciar con ese, se utilizó por primera vez, ¿saben en qué año? En 1957, por un científico e intelectual llamado Julian Huxley, que era hermano de otro científico y además novelista llamado Aldous Huxley, que fue famoso por el libro o la novela Un Mundo Feliz, que es una novela distópica que de alguna manera, de forma directa e indirecta, trata las temáticas del transhumanismo y el posthumanismo. Entonces, Julian Huxley utilizó el concepto de transhumanismo por primera vez en 1957 para referirse a una mejora extrema de las limitaciones del ser humano. Bueno, eso fue Julian Huxley, pero años después surgió un movimiento. El transhumanismo se volvió un movimiento filosófico, científico,
cultural e intelectual. Incluso hoy en día existe, que surgió a mediados del siglo XX, la World Transhumanist Association, que es la Asociación Transhumanista Mundial. ¿Qué es lo que defienden esta asociación transhumanista? Esta asociación transhumanista defiende que el deber moral del ser humano en nuestra sociedad es mejorar las limitaciones cognitivas e intelectuales, las limitaciones físicas y las limitaciones emocionales del ser humano. Ellos abogan por eso. Pero ¿cómo pretenden los transhumanistas en esta asociación transhumanista mundial trascender y mejorar esas limitaciones cognitivas, intelectuales, y físicas y emocionales del ser humano? A través de la tecnología. Entonces, los transhumanistas consideran que utilizando la tecnología nosotros podemos convertirnos en seres transhumanos, o sea, seres que trascendamos, que vayamos más allá de esas limitaciones que nosotros como especie tenemos, porque hay algo que hay que tener claro, y eso nos da un golpe fuertísimo a nuestro narcisismo como especie. Somos de las especies más vulnerables que existen en el planeta. Nosotros cuando nacemos dependemos durante muchísimo tiempo del cuidado de nuestros procreadores. Somos demasiado vulnerables y necesitamos de apoyarnos históricamente, evolutivamente, de herramientas externas para poder sobrevivir. Entonces, el transhumanismo pretende que a través de la tecnología, del desarrollo tecnológico, nosotros nos convirtamos, no solo que trascendamos esas limitaciones cognitivas, intelectuales y físicas, sino, oigan qué fuerte lo que pretenden los transhumanistas, es vencer la muerte, convertirnos en transhumanos, que seamos inmortales. También pretenden vencer las enfermedades, esas enfermedades que todavía, por más desarrollo científico, muchas de ellas no han logrado erradicarse y mueren millones y millones de personas. Entonces el transhumanismo pretende, a través del uso de la tecnología, de mejorar esas limitaciones, pero suena bonito, no suena chulo. O sea, no les gustaría que no haya enfermedades, que vivamos más de 100 años. Muchos transhumanistas ponen un tope, ponen hasta 500 años, que podamos vivir 500 años. Los transhumanistas más radicales hablan de la inmortalidad, de verdad, o sea, y de forma seria. Lo dicen, suena un chiste, que seamos inmortales, pero es que de verdad muchísimos científicos e intelectuales transhumanistas están abogando porque nosotros seamos inmortales, porque nosotros no tengamos ningún sufrimiento de ningún tipo, ni emocional, ni sufrimiento físico. Pero entonces, eso que suena tan bonito, que vi que cuando lo pregunté, algunos de ustedes asintieron, tiene algunas problemáticas de carácter ético. Surgen algunas preguntas de carácter ético, como por ejemplo, ¿es tan deseable alcanzar la inmortalidad? ¿Es tan deseable vencer la muerte? ¿Es tan importante y necesario no sentir ningún tipo de sufrimiento? Porque es muy fuerte. El transhumanismo busca erradicar por completo el sufrimiento. O sea, es borrar el dolor, tanto emocional y físico. Entonces, ¿es tan deseable o sería problemático erradicar por completo el dolor, el sufrimiento físico y emocional? Entonces, las problemáticas éticas que surgen ahí es que
los transhumanistas abogan por toda esa mejora de ese transhumano perfecto, inmortal, que no sufre, que es bastante hedonista porque aboga por el placer extremo. ¿Cómo se va a lograr eso? ¿A través de qué? De la tecnología, a través de la ciencia. Por ejemplo, el sufrimiento emocional a través de la farmacología. Utilizar pastillas para suprimir el sufrimiento. Ya eso está pasando. Utilizar nanotecnología, biotecnología molecular, microchips adheridos a nuestro cerebro para desarrollar las capacidades cognitivas. Ya eso está ocurriendo. Lograr modificar nuestros órganos de forma tal que no sufran determinadas enfermedades. Eso es lo que buscan los transhumanistas. Ya eso se está haciendo. Entonces, otra de las problemáticas que surgen con el tema del transhumanismo es quiénes en el planeta, y voy a lanzar esa pregunta a ver si alguien opina, ¿quiénes en el planeta van a tener acceso a ese desarrollo tecnológico? Porque ellos, esa mejora, esa panacea, ese paraíso existencial de inmortalidad y de cero sufrimiento, ¿es amparado en qué? Que ya lo dije. ¿Apoyado en qué? En la tecnología. Entonces, una de las preguntas fundamentales que estimulan el debate a nivel mundial en el ámbito del transhumanismo y el poshumanismo es quiénes van a tener acceso a ese desarrollo tecnológico, quiénes van a tener acceso a esa tecnología, porque en el ámbito de la filosofía de la ciencia y en el ámbito internacional de lo que es el conocimiento científico, se sabe que la ciencia y el desarrollo tecnológico tiene sus implicaciones geopolíticas, sus implicaciones culturales y económicas. Es en base a intereses económicos que se desarrolla la ciencia, querramos o no admitirlo. Entonces, imaginemos esos transhumanos que van a vivir inmortales, que no van a tener sufrimiento, ni físico ni emocional, a través del desarrollo tecnológico. ¿Cuáles van a ser? Van a ser los del primer mundo. Eso es una de las problemáticas que nos trae el tema del transhumanismo, que va a empezar a haber una aristocracia humana donde un grupo de países desarrollados, lo digo entre comillas, el concepto de desarrollado, van a tener acceso a la tecnología que les va a permitir convertirse en seres transhumanos. Entonces, al final, se estarían, según muchos de estos científicos e intelectuales que estimulan el debate del transhumanismo, se estarían repitiendo las mismas desigualdades que hemos estado viviendo desde la historia de la humanidad. Eso es otra de las problemáticas. Pero también, por ejemplo, el presidente de la Asociación Mundial Transhumanista, a pesar de que defiende el transhumanismo como un modelo utópico que se está concretando en la realidad, él también habla de los riesgos existenciales de utilizar ese desarrollo tecnológico para la mejora de nuestra existencia. O sea, no es tan ciego él. Él defiende el transhumanismo, pero él advierte que existen lo que él llama riesgos existenciales. Por ejemplo, uno de los riesgos de este desarrollo extremo llamado transhumanismo es que derrochemos por completo todos los recursos naturales.
Otro de los riesgos de este desarrollo tecnológico exacerbado es que por la diferenciación entre los que tienen el acceso al desarrollo tecnológico y los que no, se estimulen guerras nucleares, guerras atómicas. Otro de los riesgos es que se desarrolle una aristocracia transhumana o poshumana, donde los que no estén desarrollados cognitivamente y físicamente, o sea, que no sean transhumanos, los que no sean así van a ser desechados, van a ser erradicados del planeta. Eso es otro de los riesgos también. Otro de los riesgos es que vamos a dilapidar por completo el planeta. O sea, ustedes saben que estamos afrontando y cada vez se habla más y más sobre este tema del impacto ambiental, de la huella destructiva que está dejando el ser humano en el planeta. Eso es otro de los riesgos que plantea Nick Bostrom, presidente de la Asociación Mundial Transhumanista. Y bueno, así les lancé a grandes rasgos las características del transhumanismo. Y me faltó mencionar que otra de las características y que de este transhumanismo, y que también esa característica nos hace criticarlo un poco, y es que los transhumanistas tienen un exceso de confianza en el desarrollo científico. Para ellos, el desarrollo científico es lo que nos va a salvar. Para ellos el desarrollo científico es lo único válido y lo único deseable. Y eso es una de las cosas que se les suelen criticar a los transhumanistas, porque en ese exceso de fe en la ciencia no observan las problemáticas económicas y políticas que traen ese desarrollo tecnológico y científico. Y bueno, eso es a grandes rasgos las características del transhumanismo, que dijimos que busca ¿qué? La mejora física, intelectual y emocional, que se apoya en la ciencia, que hay algunos transhumanistas que hablan de ser inmortales o durar 500 años, etcétera, pero quedamos conscientes de que por lo menos existe un debate que critica muchísimas de esas cuestiones, sobre todo los aspectos económicos y políticos que traen o acarrean ese desarrollo científico. Pero existen diversas corrientes dentro del transhumanismo. Y bueno, ahora les voy a hablar del posthumanismo, que también es importante que tengamos claro para poder distinguir un concepto de otro. El posthumanismo, ¿qué significa el post? El post es que va más allá del humanismo. Si bien hay una característica que es una semejanza que tienen el transhumanismo y el posthumanismo. ¿Cuál? Que buscan la mejora de la existencia humana, que creen en el desarrollo tecnológico. Esas son semejanzas de ambos conceptos. Pero, ¿dónde se distinguen? En lo siguiente: mientras que el transhumanismo tiene una fe ciega en el desarrollo tecnológico para alcanzar esa mejora del ser humano, sin ver las implicaciones y los riesgos de este, el posthumanismo hace todo lo contrario. Confía en la tecnología, pero desde una perspectiva crítica. Dice, ok, la tecnología no es inocente. El desarrollo tecnológico no es inocente. Puede ser peligroso dependiendo de las manos en las que se encuentre. Ok, debemos mejorar nuestra existencia, dicen los posthumanistas. Pero abrazan otra forma de existencia. ¿Por qué? ¿Qué otra forma de existencia abogan o defienden los posthumanistas? Una existencia, esto es muy importante, los posthumanistas abogan por una existencia que no solo se apoye o defienda el desarrollo de los humanos, sino también de los demás seres vivos que habitan el planeta.
pero además también del cuidado de ese planeta. Esa es una de las diferencias más radicales entre transhumanismo y poshumanismo. El transhumanismo, en ese afán de mejorar nuestra existencia, solamente se enfoca en la existencia humana. Mientras que el poshumanismo busca abrazar la mejora de la existencia humana, pero también de los animales, pero también del planeta. Entonces, el poshumanismo aboga por una existencia más horizontal donde todos podamos habitar de manera deseable el planeta. Dentro del poshumanismo existen diferentes corrientes. Es demasiado amplio, no lo podemos analizar ni desglosar en una charla como esta. Les invito a que busquen videos en YouTube, a que busquen literatura, artículos sobre transhumanismo y poshumanismo, porque es un debate sumamente interesante y sumamente rico, porque ese debate entre transhumanismo y poshumanismo atraviesa nuestra existencia, nuestro presente, mira hacia nuestro pasado, pero sobre todo mira hacia nuestro futuro. Entonces, nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que vamos a realizar con nuestra existencia? ¿Cómo vamos a utilizar ese desarrollo tecnológico de una forma responsable, que no maltratemos a otros seres vivos? ¿Cómo vamos a utilizar ese desarrollo tecnológico de una forma que no destruyamos nuestro planeta? Eso es lo que postulan los poshumanistas. Otra cuestión a nivel filosófico, porque existe un poshumanismo que es de carácter filosófico, y es que el poshumanismo de carácter filosófico critica las imperfecciones del humanismo clásico tradicional. ¿Cuáles son esas imperfecciones de ese humanismo clásico tradicional? Que bueno, que ese humanismo clásico surgido por la Revolución Francesa, los derechos del hombre y del ciudadano, empiezan a criticar los poshumanistas, que solamente abogaba por los derechos de los hombres europeos, era de carácter eurocéntrico, y todas las demás etnias que no se circunscribieran al modelo europeo no estaban dentro de esos derechos. Eso es una de las críticas que se suele hacer al humanismo tradicional y que realizan los poshumanistas, que debemos trascender ese humanismo que solamente aboga por el bienestar de un grupo de seres humanos en específico, los del primer mundo, normalmente los blancos, etcétera, etcétera. Es muchísimo más amplio el debate en ese sentido. Otra cuestión que antes de finalizar quisiera lanzar, que proponen los poshumanistas, es una nueva manera de entender la ciencia y de entender la filosofía. ¿Cuál es la característica de la ciencia y la filosofía desde la perspectiva de los poshumanistas? Una visión epistemológica que sea transdisciplinar e interdisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Que se apoye en diferentes disciplinas para desarrollar el conocimiento, pero también que ese conocimiento siempre vaya a estimular el desarrollo de todos los seres humanos y de todas las especies que habitan el planeta, y también en el cuidado de ese planeta. Y bueno, esas fueron como a muy grosso modo. No pude profundizar como es necesario profundizar en estas temáticas por el factor tiempo. Pero básicamente espero que les haya quedado claro la distinción y las semejanzas entre transhumanismo y poshumanismo. Cualquier pregunta y comentario que quieran realizar, estoy aquí a su disposición. Primero, un fuerte aplauso para el profesor.
Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas. Nombre, estudia y la pregunta. Ojalá y no sea un discurso. Muy buenas tardes. Una pregunta, un comentario. Básicamente, con lo que usted abordaba, voy a apreciar de que los transhumanistas, ellos llevan una visión mucho más vertical. Entonces, en contraposición a los poshumanistas, que ya llevan una visión mucho